buenas tardes a todos. Qué bonito ver la casa llena. Qué bonito ver a tantas personas, algunos que echábamos de menos, otros que nos encanta ver todos los domingos y otros que nos da mucho gusto ver por primera vez. ¿Hay alguien que venga por primera vez a esta casa? Sí, levanta tu mano así bien rápido, así que no te vamos a ir a... Ay, bienvenidos, un aplauso. ¿Ahí había otra mano? Me encandila poquito la luz. Bienvenida a esta casa. Iglesia Vida Chihuahua es una casa para todos, ¿no? Así lo tenemos con unas letras bien bonitas allá afuera. Así que siéntanse en familia, bienvenidos. Y estoy muy contento y muy expectante porque estamos a punto de iniciar otra serie. Pero antes quiero hacerles un pequeño anuncio. ¿Alguien le bendijo la serie pasada que hablamos del temor de Dios? A Adrián y a otros 4 les bendijo. Qué bueno. A Adrián y a otras personas que les bendijo quiero recomendarles este libro. Este libro lo he leído yo creo que en mi vida unas 4 veces, de verdad, no exagero. Definitivamente es de mis libros favoritos. Este pastor John Bevere es un gran maestro, le he aprendido muchas cosas a él. Y precisamente algunas de las enseñanzas que dimos durante esta serie la saqué de este libro, ¿no? No me da ninguna vergüenza decirlo, ¿no? A veces no hay nada nuevo debajo del sol y a veces también es bueno abrevar de lo que otras personas ya han enseñado, ya han descubierto, ya han desarrollado. Entonces, aquí en librería vamos a tener 3 ejemplares de este libro. No son los únicos 3. Si por alguna razón se acaban, tú puedes dejar tu nombre aquí. Me parece que vas a estar tú, ¿verdad, Johnny? Entonces, anfitriones. Ok, van a estar encargados aquí en el módulo blanco, donde está la casita también. Entonces pueden llegar ahí y en caso de que se acaben, lo dejan pedido y se paga hasta que te lo entreguen, ¿ok? Entonces, pues aquí les dejo esta herramienta. ¿Me ayudas, please? Gracias. Aquí les dejo esta herramienta. Es un muy buen libro, El temor de Dios, y yo sé que es algo que te va a enseñar bastante y sobre todo va a seguir cultivando lo que pudiste aprender o retener en esta serie que acaba de terminar. Perfecto. Entonces, acompáñenme a orar para empezar y entrar en materia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por este domingo. Gracias, Dios, por cada reunión, por cada momento que nos permites estar juntos. Señor Jesús, hoy es una ocasión de reunirnos en torno a ti, de celebrarte a ti, Dios, de estar gozosos, de compartir este domingo con hermanos, Dios, con personas que al cabo del tiempo se van volviendo familia, Señor Jesús. Gracias por Iglesia Vida Chihuahua, que nació en tu corazón, Dios, y que tú la has sostenido y la sigues desarrollando. Ayúdanos, Dios, a ser receptivos, Padre Santo. No permitas que yo sea un obstáculo para tu espíritu, que yo sea un obstáculo para lo que tú quieres hacer, Dios. Haz algo desde este momento en cada corazón, Dios, y sobre todas las cosas, lléname de ti, Señor Jesús, para hablar con verdad, con fidelidad y con gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 4:17, NTV. No te lo pasé, Marvin, pero si me haces favor de ponerlo rápido. Mateo 4:17. A partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque repitan bien fuerte esta palabra, el reino del cielo está cerca. El reino del cielo está cerca. Esta idea, esta sola palabra fue un eje muy importante, no solamente del Evangelio de Cristo, sino de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Jesús les había prometido un rey. Jesús había hecho, mejor dicho, Dios, la Trinidad, Dios hizo un pacto con David, prometiéndoles un reinado que nunca se acabaría. Y finalmente vino Jesús, el verdadero rey, y está anunciando este reino. Y desde entonces toda la predicación gira en una parte muy importante en torno a esta sola idea, el reino. ¿Y qué tiene que ver entonces el nombre de la serie a la cual titulamos ahora en este mes Imperio? Bueno,
Pues resulta que había una razón muy importante por la que a los cristianos del primer siglo les costaba la vida el predicar de este reino. Les costaba la vida decir que Jesús era el Señor de este reino y que era su Señor. Esta sola proclamación disputaba la autoridad más legítima de Roma. ¿Por qué? Porque la palabra original para describir reino, del griego basileia, era mejor traducida y sobre todo utilizada en ese contexto para referirse al imperio romano. Así es, cuando ellos decían el reino de los cielos se ha acercado, quizás la manera más correcta de traducirla era el imperio de los cielos se ha acercado. Y creo que eso levantaba bastantes cejas en un imperio tan represor y tan autoritario y tan voraz como lo era el imperio romano. Y no solo eso, la expresión el Señor, Hijo de Dios, era un desafío personal a la autoridad del César. Porque el César mismo se titulaba a sí mismo como Hijo de Dios. Entonces decir que había un Hijo de Dios que había predicado que un nuevo imperio se había acercado, diferente al imperio romano y diferente a la autoridad del César, seguramente era algo que costaba la vida en esos tiempos. Sin embargo, los cristianos del primer siglo lo creían, lo predicaban, lo vivían y consideraban que era algo suficientemente valioso para dar la vida por él. No por nada Jesús en una de sus parábolas alguna vez dijo que el reino de los cielos era semejante a una perla de gran precio, que la persona que la hallaba vendía todas sus propiedades para tener esa perla de gran precio. Así que todos los cristianos que fueron encontrándose con esta verdad del reino, de pronto parecían menospreciar todo aquello alrededor, todo aquello que los hacía sentir aceptados dentro de otros reinos, que los hacía sentir parte dentro de otros imperios, y lo daban todo por este nuevo imperio de Cristo. Y me gusta mucho esa palabra porque suena con más autoridad, porque suena con más dominio. Es el imperio de Cristo. Y no solamente es algo que entra por la fuerza como se establecían los imperios antiguos, es algo que llega directamente al corazón. ¿Ves? Un imperio antiguo a través de la fuerza, a través de la violencia podía implementar cualquier cosa. Pero Jesús no puede coaccionar el amor. Jesús no puede coaccionar la fidelidad. No se puede coaccionar la gracia ni el fruto del Espíritu. Esto viene por una sola obra piadosa de gracia, que fue el dar su vida para que la iglesia naciera. Y ahora que estamos hablando precisamente de iglesia, hay una frase que dice: Jesús vino y predicó el reino, pero luego vino la iglesia. Y aunque algunos le han dado un sentido como que sarcástico a esta frase, creo que encierra algo importante. Jesús anunció un nuevo imperio, pero luego estableció su cuerpo, estableció la iglesia, estableció a la iglesia como algo digno de representar lo que había de venir. Estableció a la iglesia como algo que valía la pena de que las personas se adhirieran a ello, de que formaran parte de ello, para seguir anunciando lo que todos hemos creído, pero estamos aún por ver materializado en nuestras vidas. El concepto de reino normalmente ha sido utilizado como algo ya más bien diluido, ya más bien de corte religioso. Todo lo que es asuntos del reino, a veces sí, pues es la iglesia, ¿sí? Es algo religioso. Y el concepto del reino de Dios para algunas personas ha sido como un búnker donde podemos escondernos. Y como somos parte de un reino, entonces nos escondemos de la sociedad. Entonces yo me quedo pasivo y cómodo, esperando nada más que este reino llegue y se consume en la tierra. Y para otras personas ha sido todo lo opuesto también. Únicamente un significado de poder económico y poder político.
Y si tú eres ciudadano de un reino, entonces tienes que tener mucho varo y entonces tienes que tener influencia en la sociedad. Si no, no estás viviendo una cultura de reino. Si tienes deudas, no es cultura de reino. Si tienes problemas económicos, no es cultura de reino. Y de pronto eso segrega a muchas personas en la iglesia. Eso nos lleva, como siempre, al centro, al punto de equilibrio, a la tensión en la cual los cristianos siempre estamos viviendo. Vivimos en una tensión constante en permanecer en un centro equilibrado, en permanecer siempre en una escala donde no hay un extremo u otro, donde el centro es Cristo. Por eso caminamos con los ojos puestos en Jesús. Por eso toda nuestra carrera gira en torno a Él. Y Él es el verdadero centro que nos ayuda a volver a la esencia del reino de Dios. ¿Cuál es entonces la esencia del reino? ¿Cuál es entonces el verdadero llamado y la verdadera característica de este imperio de Cristo? Quiero decirte dos cosas acerca del significado de la palabra iglesia. Y si me ayudas ahí tantito, Marvin, con lo que te mandé. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que significa asamblea o reunión, en pocas palabras. Pero esta palabra se compone de un prefijo y de un verbo. Y esto me da un significado mucho más profundo. El prefijo ek, del cual se derivan también los términos ex, significa salir o significa desde afuera. Y está el verbo kalein, que significa llamar. Entonces esto nos da un significado más poderoso aún. No solamente somos una asamblea, una reunión, una congregación, somos llamados afuera. El imperio de Cristo necesita que salgamos de algún otro imperio. Este mismo prefijo es el que se utiliza en la palabra éxodo, salir. Todos aquellos que son parte del imperio de Cristo son llamados a salir de algún lugar. Así como la historia del pueblo de Dios inicia su desarrollo saliendo de un imperio egipcio, así la historia de nuestro nuevo nacimiento implica salir afuera de otro imperio, el imperio de este mundo. En Juan 3:3 Jesús se lo dejó muy claro a Nicodemo. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. A menos que nazcas de nuevo. Y así como el pueblo de Israel pasó por las aguas hacia un nuevo propósito, nosotros anunciamos ese mismo símbolo a través del bautismo. La obra del Espíritu Santo, Jesús mismo la describió, que es como el viento. No sabes de dónde viene ni hacia dónde va. No sabes cuándo naciste de nuevo, pero algún día lo hiciste. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero a través del bautismo nosotros lo exteriorizamos a toda la congregación, lo exteriorizamos a todos nuestros hermanos en Cristo, a toda nuestra familia. A través de las aguas del bautismo nosotros le anunciamos a otros que hemos nacido de nuevo, que hoy estamos formando parte de este nuevo reino. Y el imperio de Cristo entonces empieza a tener un significado mucho más profundo en nuestras vidas, porque no solamente nos otorga un nuevo título. La palabra cristiano ni siquiera existía entonces, sino hasta que nace como una manera de descalificativo hacia las personas que estaban predicando acerca de Cristo. Hoy lo portamos con mucho orgullo, pero Jesús no se interesaba en ese título. A Jesús le interesa tu identidad. A Jesús le ha interesado desde entonces tu corazón, una verdadera ciudadanía que se manifiesta en lo más profundo de nosotros. No es un título de cristiano, no es un título de bautista, protestante, presbiteriano, pentecostal, lo que sea. No es eso lo que establece el reino de Dios. Es la voluntad activa y presente de Él en nuestros corazones, que nos hace rendirnos a Él por lo que Él hizo, por quien Él es, porque Él, al igual que en la iglesia del primer siglo, se sigue llamando Señor de nuestros corazones. Señor.
Y aquellos que le llamamos Señor, no se lo decimos porque sea más grande de edad, porque merece respeto. Es porque reconocemos el señorío de su voluntad. Y cuando le decimos Señor, implícitamente estamos diciendo: tú mandas, yo obedezco. Aún en situaciones difíciles, hágase tu voluntad y no la mía. Y de esa manera el reino va teniendo un peso cada vez más específico en nuestros corazones. Y el imperio de Cristo y el imperio del mundo tienen varias prefiguraciones en la historia bíblica. Hablábamos de Egipto, pero no solamente ese fue el primer imperio que viene a colación en la historia bíblica. Luego viene otro imperio, Babilonia. Y luego viene otro imperio, Roma. Y luego hoy estamos ante un imperio ideológico, el mundo. El mundo. Está profetizado que un nuevo imperio está por levantarse, pero hasta antes de que podamos ponerle título a este nuevo imperio, a esta nueva civilización hegemónica en el mundo, el imperio en turno es el mundo en sí, no entendido como un contexto terrenal, sino como un contexto moral. Y para ejemplificar la influencia del mundo, quiero detenerme unos momentos a hablar precisamente de uno de estos imperios y su influencia en los hijos de Dios. Y este imperio es Babilonia. En Daniel 1:4 al 5 empieza la historia del profeta Daniel diciéndonos cómo los mejores, los hijos escogidos del pueblo de Dios han sido llevados cautivos por un imperio voraz y un imperio enemigo. Y una vez que estos jóvenes están viviendo en el palacio del rey, empiezan a sufrir los estragos y las consecuencias de estar en una tierra ajena. Y dice Daniel 1, versículos 4 y 5, voy a leer los dos rápidamente. Estos jóvenes no debían de tener ningún defecto, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años. Tan pronto ellos habían llegado al imperio extranjero, el imperio en ese momento estaba ya ejerciendo influencia en los corazones de los hijos del pueblo de Dios. Y el imperio babilónico exigía educarlos en la cultura y los valores de ese mismo imperio. De la misma manera, ahora tú y yo estamos en esta constante disyuntiva. ¿Cuáles son la cultura y los valores del imperio de Cristo versus cuáles son la cultura y los valores del imperio de este mundo? Y al igual que a Daniel y a sus amigos, el imperio de este mundo te dice cómo debes hablar, cómo debes procesar la información y hasta cómo debes alimentarte. Y la última era la más importante, porque en base a cómo ellos se alimentaran, iba a ser cómo ellos se presentarían delante del rey. Iba a ser una manera muy, muy clara de que ellos estuvieran aceptando ya toda la cultura y todo lo que tenía Babilonia para ellos. ¿Me están escuchando o están bien serios? Porque está pasando exactamente lo mismo. Ahora este mundo nos dice cómo hablar, cómo escribir y de qué te vas a alimentar. ¿De qué te vas a alimentar? ¿Cómo? ¿En tu dieta diaria? No necesariamente. Porque en toda serie, en toda televisión, influencers, youtubers, todas las personas están cargadas de una ideología babilónica, por así llamarlo, que constantemente confrontan nuestros valores. Y ya no es más una disyuntiva entre si debo comer comida kosher o debo de comer comida de cualquiera. Es si debo de comerme la información que me están dando, la cultura que le están impartiendo a mis hijos, la forma en cómo debo de comportarme, en cómo debo de expresarme, porque eso combate directamente la cultura del reino de Dios. Si no, Jesús no hubiera dicho: no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del
mal. Y tú te preguntas si Babilonia sigue existiendo hasta ahora, si por qué estoy ejemplificando con Babilonia. Apocalipsis 18:45 incorpora el concepto de Babilonia precisamente como una cultura. Ya no existe como imperio porque fue arrasado inclusive históricamente por los persas, pero Babilonia sigue dentro de la ideología. Sigue siendo una cultura que desafía por completo la cultura del reino de Dios. Apocalipsis 18:4 y 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, salgan de ella, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Y hasta el fin de los tiempos Dios le sigue llamando a la iglesia a salir. Dios le sigue llamando a la iglesia a separarse del mundo, a separarse no de las personas, pero sí de la moral, pero sí de la ideología. Porque si tú crees que toda serie es inocente, si tú crees que cualquier youtuber te dice únicamente lo que piensa y lo que siente, creo que no estás leyendo bien el mundo como está. Todo o la gran mayoría del contenido que encontramos en redes sociales, que encontramos en películas, que encontramos en programas, en libros, cada vez está cargado de una enorme ideología que sobre todas las cosas es contraria a la ideología del imperio de Cristo. Que cuando Cristo te dice: haz mi voluntad, esta ideología te dice: no, haz tu voluntad. Es tu individualismo, es tu persona, es tu deleite, es tu placer lo que debe ser preeminente ante cualquier otra cosa. Y de pronto esto de anunciar y de ser piadosos y de ser caritativos es nada más para que no tengan que decir nada. Pero detrás de eso hay muchas personas llenas de manipulación. Hay muchas personas cargadas de una ideología contraria a los intereses del reino. Y de la misma manera que Dios puso en el corazón de Daniel, nosotros somos llamados a no contaminarnos. Daniel 1:8: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. El vino y los manjares. Para Daniel, la diversión y los placeres de Babilonia no eran para nada atractivos. Él sabía cuál era su identidad. Él sabía de dónde venía. Él sabía quién lo había escogido. Él sabía perfectamente el ADN, la cultura, los principios, los valores y el destino que tienen los hijos de Dios, donde quiera que estén. Daniel es el ejemplo perfecto de cómo tú y yo podemos sobrevivir en medio de un sistema que constantemente desafía nuestros principios, desafía nuestras convicciones. Un sistema que constantemente nos está diciendo: hey, cruza la línea, sí se puede. Te están reprimiendo, te están aleccionando, están coaccionando tu libertad. Lo más irónico es que este sistema que te llama a ser libre, lo que realmente te está diciendo es: sé esclavo de tus propios deseos, sé esclavo de lo que nosotros te decimos cómo pensar. Nosotros te decimos: ya no hay nada que te define. ¿Sabes? El género es una construcción social. El género es algo que se va definiendo por tus circunstancias personales, dónde creciste, dónde naciste. No, la naturaleza no tiene género. Es hasta anticientífico. Pero está la ideología y cada vez se va diluyendo más y se va diluyendo más. Y de pronto los hijos de Dios nos encontramos bebiendo del vino y de los manjares que nos está poniendo el imperio. Y hoy está tan de moda el ser antisistema, el levantarse. Y sabes, el ser antisistema no te lo da una camiseta del Che Guevara. El ser antisistema es conocer cuáles son los principios y las convicciones que tiene un verdadero heredero del reino futuro. Alguien que está aquí para anunciarlo, alguien que está aquí para hacer un anuncio a todo el mundo de lo que está por venir. Decir: hey, Cristo predicó del reino, pero ahora aquí está la iglesia para ejemplificarlo. Y quienes realmente
consideramos vivirlo de esa manera, no tenemos por qué estar tentados a disfrutar de algo que no pertenece a nuestro reino. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo podemos caminar en la tierra, en este cuerpo, con estos deseos, con estos sentimientos? Porque sí, nuestros pies pueden estar en la tierra, pero nuestra mirada se pone en lo invisible. Y a eso la Biblia le llama fe. Por la fe podemos caminar en medio de este imperio, viviendo valores de un imperio que está por venir. Por la fe tú y yo podemos encontrar, al igual que Daniel, gracia. Porque algo que nos dice esta historia es que Daniel encontró gracia para llevar a cabo su estilo de vida superior, para llevar a cabo un estilo de vida que difería de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, y aún así ser encontrado 10 veces mejor que los demás. Y así nos lo deja saber Daniel 1:17. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Es muy probable que a Daniel incluso se le hubiese querido enseñar las artes ocultas de la cultura babilónica. Si recuerdas la historia, y si no te la dejo de tarea, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y cuando llama a sus sabios y a sus adivinos, ninguno utilizó la ciencia, todos utilizaban artes ocultas para querer interpretar el sueño. Pero aún en eso Dios sabía el propósito de Daniel, y aún en eso Daniel encontró gracia, porque mientras los otros estaban buscando dentro de la misma cultura del imperio para resolver problemas del imperio, Daniel estaba resolviendo los mismos problemas del mismo imperio con la cultura del reino de Dios. Y tú y yo podemos ser llamados a tener este mismo propósito: estar resolviendo problemas de esta tierra, pero con la mentalidad del reino de Dios, pero con una mentalidad eterna. Sabes, no tienes que entrar en tranzas o en cosas turbias para hacer que tu negocio prospere. Pídele la gracia a Dios. Dile: Dios, yo no me quiero contaminar de todo lo que los demás hacen, entonces dame la gracia para dentro de este mundo, dentro del mismo sistema, aprender a funcionar. Y Dios va a empezar a poner en jóvenes ideas, proyectos y una mentalidad diferente que puedan ser hallados siempre mejores. ¿Sabes qué? El cristianismo y las ideas del reino han estado siempre inmiscuidas en cambios muy positivos para la humanidad, tanto en el avance científico hasta en temas como en la abolición de la esclavitud. Ha estado presente la cultura del reino, y el reino de los cielos sufre violencia, y los valientes lo arrebatamos, y en esa violencia seguimos sacudiendo el reino de este mundo. En esa violencia seguimos plantándole la cara a Babilonia y decir: tu sistema no es mi sistema es el verdadero sistema que perdura. Porque algo que vemos en el libro de Daniel y en la persona de Daniel es como él mismo perduró. Babilonia pasó, Babilonia fue arrasada por los medopersas, pero Daniel perduró, porque Daniel no pertenecía ni a Babilonia ni a Persia. Y así, de la misma manera, muchos reinos van a pasar, muchas ideologías van a pasar, muchas modas van a pasar, pero los valores, los principios y la cultura verdadera del reino que tú y yo anunciamos nunca van a pasar. Nuestros valores son eternos porque vienen de un Dios eterno. Nuestros valores son inmutables porque vienen de un Dios que nunca cambia, que ha sido el mismo hoy, ayer y por los siglos, y que ha prometido estar contigo todo el tiempo. No estás solo en medio de Babilonia, no estás solo en medio de este sistema. Siempre que tú busques hacer la voluntad de Dios, vas a hallar gracia para que funcione. Porque Dios mismo sabe que en nuestras fuerzas y en nuestra carne es imposible agradarle. Pero entonces Él despierta la fe en nuestro corazón. Él es el autor y el consumador de la fe. Él mismo pone esta gracia que nos capacita. Él mismo pone esta gracia que nos faculta para vivir por encima de estos valores terrenales. Y Él mismo pone la gracia por la cual tú, tu familia y tus generaciones pueden ser hallados 10 veces superiores a cualquier otro que sigue con la cultura del sistema. Esa es la verdadera rebelión. Ese es el verdadero antisistema.
No es un extremo u otro, es un centro radical que no olvida el pacto, que no olvida la ciudadanía, que no olvida la pertenencia, hacia dónde vamos y de dónde venimos. ¿Quién nos dio a luz? No somos dados a luz ya por la familia Jaques, por la familia Sánchez, por la familia Pérez. Ahora somos dados a luz por el Espíritu Santo. Y esta nueva naturaleza pone en nosotros la convicción y la capacidad de vivir con este reino en nuestra mente. Amén. Así es. Primera de Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Hebreos 13:14: pues este mundo no es nuestro hogar permanente, esperamos un hogar futuro. Juan 17:15 al 16, Jesús orando dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál mundo? El mundo moral, el mundo ideológico. Porque al mismo tiempo, si nuestros pies están sembrados en este mundo y nuestra mirada en lo eterno, nuestros pies deben de ser revestidos por el apresto del evangelio de la paz. Y tú y yo no podemos agarrar el reino como una excusa para callar. No podemos tomar la cultura del reino como una excusa para no avanzar. Nuestros pasos seguros y certeros anuncian que el reino de los cielos está acercado. Predican el arrepentimiento, predican gracia y predican verdad. En cada paso que tú y yo vamos anunciando, estamos llamados a anunciar aquello que está por venir. Vivimos en esta tensión constante del ya, pero todavía no. Ya el reino de los cielos te acercó. Ya Cristo venció en la cruz. Ya está sentado a la diestra del Padre. Así es, ya nos ha sentado a nosotros en lugares celestiales juntamente con Él. Tenemos autoridad sobre el pecado. El pecado no se enseñorea sobre nosotros. Ya, eso es una realidad. Pero al mismo tiempo, como decía Pablo tantas veces, esperamos nuestra redención. Este cuerpo se desgasta, se cansa, se enferma, pero esperamos el cuerpo que va a ser glorificado. Esperamos nuestra redención, y en esta tensión somos llamados a vivir. Y en esta tensión somos llamados no solamente a sobrevivir, sino a prosperar y anunciar el reino en el que creemos y en el que confiamos. Porque cada vez que tú y yo declaramos esta verdad, decimos: ya está aquí, pero también mi redención está cerca y mi rey viene pronto, y sé que vive mi redentor, y sé que está cercana su llegada. Hijo, me extendí tanto en el primer punto. Denme 10 minutos más. Hijo, son las 2. El segundo punto del reino. El primero era separación. Somos llamados a salir fuera, éxodo, caminar afuera del sistema. Y el otro es la congregación. Contrastante, ¿no? Separados pero congregados. Esto es porque Dios no nos saca para hacernos llaneros solitarios. No nos saca del mundo para que permanezcamos ahí aislados. Es porque el plan perfecto de Dios para estos tiempos tiene un instrumento principal, y es la iglesia. Y si bien iglesias son los llamados a salir afuera, también iglesias son los llamados a congregarse. Son los llamados a juntarse. Qué bueno que los tengo todos juntos ahorita. Qué bueno que ahora sí vinieron muchos. Ahora sí vienen las pedradas. No se crean. Hechos 2:44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban, ¿qué? Juntos en el templo, y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hay algo hermoso en la congregación de las personas. Voy a refrasear lo que acabo de decir. Hay un peso específico y un propósito de parte de Dios en la iglesia como cuerpo y como unidad. Sabes, me he encontrado muchas personas diciendo: no, es que Dios aquí me habla en mi casa.
Y yo aquí tengo mi devocional, no quiero generalizar, pero 9 de cada 10 son personas que han sido lastimadas por la iglesia. No, yo aquí, es que Dios está en todo lugar. Sí, pero hay un propósito en la iglesia. Hay un propósito en la reunión de los santos. Hay un propósito, hay un peso específico que nos da el llegar aquí. Porque quizás ahora no compartimos nuestros bienes, aunque sí abrimos nuestra casa, ponemos nuestra comida. Hoy compartimos experiencias, hoy compartimos también tristezas, también compartimos cicatrices. Hay algo hermoso en que el cuerpo de Cristo se reúna y siga compartiendo cosas. Pero no solamente es una reunión social, fraternal, tiene un peso muy hermoso. Primera de Pedro 2, 4 al 6 dice: y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo somos una piedra de muchas. Somos una piedra viva. Y sí, puede que haya muchas piedras solitarias. Quizás no son piedras vivas, porque las piedras vivas solo son piedras vivas cuando se conectan y se establecen dentro de la casa de Dios, dentro del templo de Dios. Por eso este mandamiento a congregarnos es tan importante. Y de verdad, de pronto duele. No quiero ser legalista, ni quiero ser alguien así, pero de verdad de pronto he notado cómo se ha diluido tanto la importancia de congregarnos, cómo ha perdido tanta relevancia. Dice Efesios 1:22: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia, la reunión, es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y si de pronto no estamos siendo edificados, si de pronto no estamos siendo completamente llenos, es porque probablemente nos falte conectarnos con la iglesia, porque Jesús ha prometido llenar y completar a su iglesia siempre, y Él constantemente la está hermoseando. Y me encuentro constantemente con esta disyuntiva. De pronto la iglesia se volvió un lugar del cual puedes vacacionar. De pronto la iglesia se volvió un lugar que desgasta, un lugar del cual dices: ay, me tengo que dar un break. Entonces la iglesia está perdiendo su sabor. O quizás hemos perdido de vista el significado, el peso, la revelación que hay en estas palabras. Cuando nos reunimos juntos, estamos declarando el reino al cual pertenecemos y el rey al cual adoramos. Tú y yo no nos reunimos en torno al hombre. Nosotros, pastores, somos meramente mediadores, somos moderadores de este servicio, pero nos reunimos en torno a Cristo. Nos reunimos para exaltarlo a Él. Nos reunimos para celebrarlo a Él, para presentar nuestra gratitud a Él. Nos reunimos para decir: hey, tú eres el Señor. Tú eres el Señor, y vengo a rendir mi voluntad. Y Él es la cabeza, y Él es la piedra angular. ¿Has visto una piedra angular en medio de una construcción? Es en torno a la cual todas las otras piedras convergen. Es en torno a la cual todo el edificio se sostiene. Y si tú quitas esa piedra, entonces todo se viene abajo. Y cada vez que venimos tú y yo un domingo, no estamos formando parte de un acto religioso, pero quizás hemos perdido de vista ese significado. Y de pronto ha sido nada más como: es parte de la rutina. Es que a mí no me gusta el americano, entonces pues sí voy mejor. Así hago tiempo en lo que se llega a la comida. Es que no, estoy muy cansado, tengo mucho trabajo.
tantos afanes y tantas cosas, y de pronto la iglesia se ha convertido en un lugar del cual vacacionamos. Eso no es el significado de la iglesia. Ese no es el propósito de la iglesia. En la congregación de los santos hay bendición. En la congregación de los santos tú y yo anunciamos el Rey que viene. Tú y yo anunciamos que pertenecemos a algo más grande. Tú y yo nos reunimos en torno a Él, para que entonces, como dice el salmista, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Tú y yo somos piedras vivas. Tú no eres un número en nuestra asistencia. Cada uno de ustedes es importante. Cada uno de ustedes forma parte del cuerpo de Cristo, de esta sección hermosa del cuerpo de Cristo en la cantera, en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua, en México, en el mundo occidental. Somos una pequeña sección del cuerpo de Cristo que se completa con la reunión de todos los santos. Y te quiero invitar a que replantees tu perspectiva de la iglesia, que si te has sentido alejado te conectes. Sí, nos reunimos todos juntos y también nos reunimos en casas. Ahí tenemos los papelitos de Grupo Vida en el módulo de información para todas las edades. Conéctate a la iglesia. Conéctate a la iglesia. En estos últimos 20 años la iglesia ha sido mi familia. Cuando mi familia y yo nos convertimos, la mitad de la familia dijo no. Conforme pasamos el tiempo, la otra mitad de la familia dijo bye. Son cosas que pasan. Pero así, inmediatamente, Dios me dio más primos de los que tenía, más tíos de lo que tenía. Dios me dio más abuelos. Dios me dio más. ¿Y sabes dónde? En la iglesia. Y el día de nuestra boda, que era un día tan importante para nosotros, el 95% de personas eran de la iglesia. Y estábamos encantados. No teníamos espacio para invitarlos a todos. Un montón de personas que literal invitamos a todos los que se pudo, todos los que nos permitió el presupuesto. Y nos encantó celebrar ese día con la iglesia. Y sabes, fue la misma iglesia la que decía: hey, ahí tengo una lavadora. Hey, yo te echo la mano, yo te apadrino el pastel. Yo no se los pedí. Las relaciones hermosas que se van generando perduran. Es la misma iglesia la que se ha gozado con nosotros en graduaciones, en nacimientos, en segundos nacimientos, en esta temporada donde estamos pastoreando. Es la misma iglesia la que nos ha abrazado. Y sabes, cómo me encantaría que Iglesia Vida Chihuahua, después de 10, 15 o 20 años, fuera esta familia para un joven que ahorita está aquí sentado. Cómo me encantaría que Iglesia Vida Chihuahua siguiera replicando esta familiaridad, siguiera replicando esto para las generaciones que vienen. Cómo me encantaría que Iglesia Vida Chihuahua fuera la nueva familia en la que ahora mis hijos tienen la oportunidad de crecer. Somos llamados a ser más que una reunión un domingo por la tarde. Ya terminé. Señor, te damos gracias por este domingo, Padre Santo, y queremos pedirte que tú nos conectes con la iglesia, que tú nos conectes, que tú nos bautices en el cuerpo de Cristo, Dios. No queremos seguir estando solitarios, apartados ahí. Conéctanos al cuerpo, conéctanos a la familia. Al mismo tiempo, Espíritu Santo, saca a Babilonia de nuestro corazón. Dios, no podemos salir de este mundo físicamente, pero el mundo sí puede salir de nuestra vida. Pero si esta cultura de reino puede avivarse, puede volverse más real, más palpable, puede pasar de ser una convicción, puede pasar de ser una sola emoción a una convicción. Espíritu Santo, permítenos anunciar con todo lo que somos y lo que hacemos que un nuevo imperio ha llegado a este mundo y que está por establecerse, que un nuevo rey reina desde la eternidad, pero que llegará en algún momento y pondrá su pie en este mundo a tomar posesión de lo que siempre ha sido suyo. Dios, hoy queremos ser este reino de sacerdotes
que ha sido profetizado desde el principio de la historia bíblica. Dios, hoy queremos apartarnos del mundo para consagrarnos a ti, para que de esa manera el mundo sea transformado por quienes anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable.